Qué gusto verlos, qué alegría verlos. Voy a compartir la pantalla. Igualmente, qué rico verte. Es muy bonito verlos y más un día como hoy. Estamos celebrando el noveno día del Ritual, por un lado. Además tenemos también, ay, perdón que estaba moviéndose mucho. Tenemos una luna llena que nos recuerda también el momento en que, un momento muy especial en el budismo, la luna llena esta luna llena de hoy nos recuerda un momento de iluminación de Buda también, ya que estamos hablando de las manifestaciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Krishna, entonces vamos a concentrarnos en Krishna. Bueno, lo primero, agradecerles por estar aquí en este día, qué rico verlos y poder compartir con ustedes, agradecerle a Carolina y a María del Carmen este espacio, que tenemos la intención de poder estudiar juntos, de profundizar, así que si bien es cierto, yo les voy a contar algunas cosas, siéntanse en la posibilidad también de complementar lo que pueda hacer falta. Y pues lo he preparado con mucho cariño. También tuve una temporadita en la que tuve la posibilidad de estar muy cerca a Krishna y a su comunidad. Entonces, digamos que de esa época conservo recuerdos con mucho cariño, pero igual los que de pronto quieran compartir, bienvenidos en este espacio. Bueno, como bien lo dijo María del Carmen, esto es todo un proceso y Carolina, esto es todo un proceso de estudio. Cada semana estaremos reflexionando sobre una de las manifestaciones de Dios y la idea es ponerlo en contexto para que podamos comprender con qué intención. Es difícil comprender, respetar, incluso amar algo que no conocemos y más aún si es tan extraño que nos puede dar un poquito de miedo. Y pues resulta que es que el hinduismo es un poquito extraño para nosotros. Tantos dioses, los colores, muchas cosas. Entonces a veces uno puede sentir como digamos, cierto sustico de acercarse porque uno no sabe de qué se trata. Entonces un poco la idea hoy es entender un poco el contexto cultural en el que surge la religión como tal y poder acercarnos a Krishna para poder también comprender su mensaje. Entonces voy a iniciar con esta cita, dice, contempla con tu vista interior la cadena de revelaciones sucesivas. No es con la vista interior, no con la mente, sino allá con el corazón. Atestigo ante Dios que cada una de estas manifestaciones ha sido enviada por la acción de la voluntad y propósitos divinos, que cada una ha sido portadora de un mensaje determinado, que cada una se le ha confiado un libro divinamente revelado y cada uno ha sido comisionada para descifrar los misterios de una poderosa tabla. La medida de la revelación con la cual cada una de ellas ha sido identificada había sido definida preordenada desde antes. Para iniciar, porque nosotros en la Fe Bahá'í tenemos un concepto bien bonito que es el de la revelación progresiva. Entonces, cuando entendemos la revelación progresiva, vamos a entenderlo, hagamos un símil con el colegio. Cuando llegamos al kinder, no sabíamos leer ni escribir y nos tocó hacer bolitas y palitos y empezar poco a poco. Pero ya en primero y en segundo, que ya escribíamos mejor y leíamos mejor, empezamos a aprender otras cosas, a sumar, a restar, luego a multiplicar y luego a dividir. Y a medida que íbamos pasando año a año, comprendíamos mejor las cosas del año anterior, pero además entendíamos nuevos conceptos. Año a año teníamos profesores que nos daban determinadas instrucciones y a la medida que fuimos creciendo, el colegio, la universidad, pues cada vez fuimos comprendiendo mejor las cosas. La idea de la revelación progresiva es similar, pero en términos espirituales, es decir, la humanidad ha ido avanzando, ha ido evolucionando poco a poco y adquiriendo mayor madurez, en gran medida porque estos mensajeros divinos han venido a darnos el empujoncito de cuando en vez. Y cuando ellos venían, tenían que hacerlo con el contexto en que nos encontrábamos, en un lenguaje que pudiéramos entender y manifestar el mensaje que correspondía en ese momento. Pero a medida que hemos ido madurando, entonces también hemos podido comprender más y mejores cosas. Y esa es como la idea de la revelación progresiva, algo así como cuando estábamos en el colegio. Esta imagen que va a aparecer en un momento, ya apareció,
La vi en una conferencia de un amigo muy querido, José Luis Márquez. Me pareció muy simbólica y muy bonita, porque finalmente es ese rayo de luz, uno solo, pero cuando pasa por el prisma se divide y aparentemente son 7, el espectro de luz visible. Entonces lo que vemos es que estos mensajeros, que son conocidos como profetas, manifestaciones, que son los fundadores de las religiones, pues han proporcionado al mundo la posibilidad de ese desarrollo, de ese progreso a través de las edades. Entonces, la idea también es empezar a darnos cuenta que sí es cierto que hay diferencias, claro. Cada uno vino en un momento diferente para la humanidad, pero el mensaje es el mismo. Las diferencias, así como la imagen, son en apariencia, porque el mensaje es el mismo, provienen de la misma fuente. En el libro La certeza Bajaola nos dice: en las palabras de Bajaola, Dios envía a todos estos profetas sucesivos desde el cielo de la voluntad de Dios. Todas surgen para proclamar su irresistible fe. Son por tanto consideradas como un alma, pues todas beben del mismo cáliz del amor de Dios y todas participan del fruto del mismo árbol de la unicidad. Entonces, en apariencia para nosotros están separados, pero en esencia provienen de la misma fuente. Entonces, aquí viene un aspecto importante y es lo que tiene que ver con las religiones. Y esta va a ser como el marco de referencia para todos los que vamos a estudiar. Y es que desde el punto de vista, por lo menos de los estudios en antropología e incluso sociología, lo que se ha podido identificar es que desde el Homo sapiens y desde las primeras comunidades, esa pregunta de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿Quién rige el universo? ¿Quién creó todas las cosas? Pues ha estado latente. Y de alguna manera esa es una búsqueda que todos los seres humanos tenemos. Adicionalmente a eso, las religiones de alguna manera han permitido dar esas respuestas, de conectar este plano de la materia con algo más trascendente. Pero no se queda solo ahí. Las religiones son muy importantes para la humanidad. Muchos historiadores consideran que un factor que ha permitido el desarrollo de las civilizaciones justamente fue la religión, y que permitió la humanización fue la religión, porque son las religiones las encargadas, las que han ayudado, potenciado, por ejemplo, la transmisión de valores, de la bondad, de la justicia, y una serie de valores que son básicos para la convivencia. Pero además, también han tenido un sentido como de organizar, como de ayudar a establecer reglas. Fíjense que en un principio muchos de los códigos de conducta originales, la gente los creía o los asimilaba porque estaban muy vinculados con Dios o con la idea de religión. El mismo código de Hammurabi es entregado por los dioses a Hammurabi. Entonces, de alguna manera también vemos ese factor integrador que tiene la religión desde un principio. Claro, algunos de ustedes pueden decir, pero es que finalmente eso son ideas de la gente. Pues de alguna manera, claro, somos nosotros los seres humanos los que recibimos esa información, ese mensaje, y le tenemos que dar forma. Y la forma se la damos dentro de ese modelo mental que nosotros tenemos. Evidentemente, las interpretaciones del mundo las hacemos nosotros a partir de la cultura, a partir del entorno y a partir de muchas cosas que van pasando. Pero es que ese mensaje, el mensaje puro y perfecto, ese sí no es de nosotros, ese sí viene de Dios. Ya la forma en que lo interpretamos sí corresponde a los seres humanos. Entonces, una de las cosas que muchas veces pasa es que hoy en día, sobre todo las personas más jóvenes y muchas personas en el planeta, se están alejando de la religión porque lo ven como más bien como que divide, como que fragmenta. Pero si lo miramos con cuidado, realmente no. A lo largo de la historia de la humanidad, las religiones han sido una fuerza integradora. Los métodos discutibles, pero han sido fuerza integradora. Y desde el punto de vista del desarrollo de las civilizaciones, absolutamente vital y necesario. Para los que no sepan, yo soy profesora en la Universidad Nacional, soy profesora en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo dicto cursos de administración de empresas. Y en nuestros cursos, por ejemplo, en el curso de teoría de la organización, le dedicamos casi un mes al estudio civilización por civilización, de todo lo que se fue desarrollando en términos de organización y gestión. Y un factor que siempre es clave en todas las civilizaciones es la importancia de cada una de las religiones. Por eso, pues en gran medida estudio las religiones cada semestre con mis estudiantes, porque es la forma de comprender también qué era lo que regía, qué era lo que había detrás. ¿Cómo lograba usted que, por ejemplo, la gente le dijera la verdad al faraón? ¿Cómo se generan esas lealtades? ¿Cómo se genera, por ejemplo, la confianza entre unos y otros? Y en gran medida la religión juega un papel muy, muy importante. Incluso algunos autores hablan de la importancia de la religión en el desarrollo económico de los países, o sea, a ese nivel de profundidad. A veces nuestra mente
en Occidente suele separar las cosas y como que piensa que la religión va por un lado y el resto de la vida va por el otro. Y no es así. Nuestras creencias están muy arraigadas e influyen mucho en las decisiones que tomamos. Las religiones nos han permitido también, aparte de los valores, también han surgido ejemplos de heroísmo. Nos han dado ejemplo de vida, de personas altruistas, de personas que son capaces de dar todo por servir a los demás. Entonces vamos a encontrar muchos elementos muy valiosos en la religión en conjunto. Obviamente el debate, bueno, la perspectiva también de la espiritualidad, ¿no? Pero aquí pues estamos como mirando desde el punto de vista por ahora de la religión, aunque claro, lo que subyace en lo profundo es la parte espiritual y la espiritualidad que es mucho más amplio y más profundo. Entonces ahora sí, entremos de lleno al hinduismo. Vamos a poner en contexto al hinduismo, a ver cómo nos va. Entonces, primero, clarísimo es que es una de las religiones vivas más antiguas, que tiene sus orígenes justamente aquí, vamos a ver, en Nepal, que está por aquí, y en la India. Los hindúes no denominan a su religión así. Para ellos, su religión realmente es Sanasata Dharma, que significa enseñanza eterna o ley eterna. Y aquí vamos a empezar a entender algunas cosas desde el punto de vista como tal. Fíjense, poco a poco vamos a ir entendiendo por qué prefiero hablar por ahora de religión y luego más adelante ya de espiritualidad. Una de las primeras cosas que pasa con el hinduismo es que para nosotros en Occidente eso es una religión y ya. Pero si usted se sumerge en lo que significa el hinduismo, es una cantidad de creencias, hay una cantidad de rituales, o sea, no es una, son muchas de hecho, y bien diferentes. Lo que pasa es que sí comparten algunas ideas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ciclo de nacimientos y muerte, de reencarnación, la idea de Brahman, bueno, algunas cosas. Pero en general, quienes profesan el hinduismo son personas que buscan una vida pacífica, que estudian sus textos, que rezan, hacen oración y meditación, y pues buscan la unidad con Brahman. Esta religión, entonces aquí vamos a empezar con la parte de historia, para poder entender qué fue lo que pasó. Entonces, resulta que los habitantes de Índica, que sería lo que hoy decimos India, resulta que los habitantes de la religión de los habitantes de India era la índica, esa era su religión, India, Índica. Pero resulta que alrededor de 1500 sucedió un hecho interesante que en esa época pasó muchísimo, y es que ellos fueron invadidos por pueblos indoeuropeos que se llamaban a sí mismos arios o aria, los nobles. Esas flechas negras que ustedes ven ahí en el mapita fue por donde se movieron todos ellos, los arios. Y fíjense que alcanzaron a llegar hasta India. Entonces ellos lo que hicieron fue llegar a India e invadir a quienes habitaban allí. Entonces, la religión de los invasores era la védica. Y resulta que pues en un primer momento lo que hicieron fue imponer su religión, imponerle su religión a los que ya estaban allí en India. La cosa, como en toda la historia de todas las religiones, vamos a ver, se empezaron a mezclar y hacia el 500 años antes de Cristo, pues va a surgir lo que hoy en día conocemos como el hinduismo. Pero fíjense que es una mezcla de tradiciones entre unos y otros. Lo que es interesante ver aquí es que las diferencias culturales, las personas que habitaban en India y que seguían esta religión eran agricultores y aunque vivían en zonas urbanas, ellos eran más dados como la agricultura y más cercanos como la naturaleza. En cambio, los arios, los invasores, eran nómadas, pastores, eran guerreros. Y resulta que ellos, pues, la intención que tenían era justamente someter a los índicos y pues imponerles sus costumbres. El asunto y lo que vamos a ver que va a pasar con el tiempo es que digamos que la religión, los rituales o digamos que toda la estructura védica era muy compleja y se fue tornando cada vez más difícil de manejar, sobre todo para la gente del pueblo. Aquí están los nombres digamos, de los dioses védicos, entonces Agni, fuego, Indra, tempestad, Varuna, las aguas. Y en este lado de los invasores casi no había diosas, porque pues era una estructura más bien patriarcal y digamos que las mujeres ocupaban un rol, no ocupaban más bien un rol en esta estructura. Con el tiempo, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista de los arios, ellos creían que podían negociar con los dioses. Entonces, para eso ofrecían sacrificios de cualquier clase.
Entonces la idea es que si ellos querían algo o necesitaban algo, hacían rituales y hacían sacrificios para que los dioses aceptaran y pues les consideraran eso que ellos pedían. Con el tiempo lo que va a pasar es que estos cultos védicos se están haciendo cada vez más complejos y más rígidos. Y entonces la gente, digamos, los índicos que eran más del campo, más de la naturaleza, como que eso no cuadra con ellos, no vibra con ellos. Y poco a poco van a ir retornando a sus tradiciones. Hacia el siglo V a.C., los cultos ya de los índicos van a tomar cada vez más fuerza. Entonces lo que vamos a ver es que en esta fusión entre védicos e índicos lo que va a terminar pasando es que los libros, los Vedas, se van a conservar, pero muchas de las tradiciones y los nombres de los dioses van a cambiar y van a ser, digamos que más conocidos los dioses que habían en India. Y pues ahí surge justamente Shiva y Vishnu, que son, digamos, de los dioses más populares. Pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí lo que estamos viendo es, y eso pasó en todo el mundo, en las diferentes estructuras y las diferentes religiones, este tema de que un pueblo se siente con la superioridad para invadir otro e imponer sus tradiciones. Pero en este caso, fíjense que no fue por la fuerza, sino va a ser más, así como por el espíritu, que las tradiciones de los índicos se van a mantener. Las tradiciones de los que eran agricultores, de los que eran más cercanos a la naturaleza, y eso puede ser también interesante de observar. Entonces, ¿cuáles son estos dioses o esta estructura? Tenemos a Brahma, el creador del mundo, Vishnu, mucha atención a Vishnu, que Vishnu va a ser clave para concluir más adelante, el conservador, y Shiva, que es el destructor. Es interesante esta visión de Shiva, porque a nosotros a veces nos choca mucho que se nos diga que dentro de esa trinidad existe un dios que es destructor, pero miren la lógica que tienen ellos. Ellos dicen, mire, lo que pasa es que todo lo que se crea tiene que ser destruido para que otra vez se vuelva a crear, porque es este ciclo natural que ellos están viendo. Entonces, por ejemplo, cuando una manzana se daña, se empieza a podrir, se destruye. Y pero entonces eso le da vida a otros seres y luego vuelve y retorna. Bueno, más o menos es la lógica de que hay un ciclo de construcción y destrucción constante y pues Shiva es el dios que está a cargo de eso. Lo cierto es que no existe una única filosofía, ni una única religión, ni un único conjunto de costumbres en cuanto al hinduismo. Es una religión, digamos, usted puede conocer a dos hinduistas y cada uno tener rituales diferentes y creencias distintas en cuanto a los dioses. Es posible, y ambos son hinduistas. Lo que sí es común son los libros. Están los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, el Mahabharata, que esos sí son, digamos que, comunes indistintamente de la tradición. Aquí vemos unas fotografías digamos que de los Vedas, de lo que ellos, fotografías de algunos libros, ahí ven en la parte superior, uno pues que se ve que está bien usado, o sea que la persona que lo está, que está acá, la persona que lo está leyendo, realmente se ve que es antiguo, y más o menos para que veamos un poco, nos hagamos una idea de cómo el hinduismo es un océano de sabiduría y espiritualidad que incluye muchas creencias y ritos y subgrupos que no se excluyen unos a otros. Es un vasto océano de tradiciones, de deidades, de costumbres, que al mismo tiempo resulta interesante en términos culturales conocerlo, pero muy edificante en términos espirituales también comprenderlo un poquito. Entonces, en relación a la divinidad hay dos posturas. Hay unos que son monoteístas, el monismo, y otros que son dualistas. Dentro del hinduismo y que coexisten en el hindu. Entonces, esta es la parte interesante. Entre las diferencias está, por ejemplo, que una parte de los seguidores del hinduismo son politeístas, o sea, la creencia en muchísimos dioses. Pero aquí viene la parte que a mí me parece súper bonita. A pesar de la existencia de todos esos dioses, consideran al dios supremo Brahma, que sería como el unificador, el único. Entonces, de alguna manera uno empieza a darse cuenta que si bien es cierto, sí existen muchos dioses, más de 300 millones de deidades, si los miramos con atención desde el punto de vista de ellos, a la larga todos vienen a confluir en uno solo. Entonces ahí es donde se ve como ese contraste entre el monismo y el politeísmo, que a veces uno en apariencia lo percibe como politeísta, pero vamos a ver que no están así. Entonces vamos con el monismo. ¿Qué significa eso? Los que son monoteístas en el hinduismo piensan
que existe una realidad, lo absoluto o Brahma, en el que todos estamos inmersos. Eso nos suena familiar, ¿cierto? Muy familiar a lo que muchos de nosotros conocemos. Todo es manifestación de lo divino, que incluye a todos los seres. No hay separación entre el alma y la divinidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de esta perspectiva del mundo, existen muchas cosas y muchos yo distintos y muchos seres en apariencia, porque todos provienen del mismo Dios, entonces en ese sentido sería uno. Entonces el creyente cree que todo es divino y por lo tanto en todo está Dios. Y en este camino se comprende que el servicio es la mejor manera de adorar a Dios. Fíjense que, claro, el nombre Brahma suena extraño y algunas de las palabras, pero en esencia se parece mucho a lo que nosotros conocemos. Del otro lado del dualismo, pues hay varias posturas. Eso sí, hay cualquier cantidad. Por aquí traigo como tres. Hay unos que piensan que aún sobre Brahma y sobre la divinidad y Atman hay algo más que se llama el Bhagavan. Hay otros que piensan que Brahma, que es como el punto primordial, y el mundo son uno, pero con diferencias. Y hay otros que piensan que Brahma y el mundo están separados. Entonces ahí empezamos a ver como ahora sí las diferencias que uno a veces venga, pero es un poquito, sí, eso está un poquito extraño de todas maneras para nosotros. Entonces aquí de pronto aclaramos un poco el tema. Dice, mire, Brahman, significa la realidad inmutable y suprema, que existe más allá de todo mundo cambiante de las apariencias, más allá de este mundo de la forma, pues está Brahman. El hinduismo se caracteriza por la gran cantidad de dioses que se veneran, pero de hecho, todas esas divinidades no son más que rostros de una sola realidad fundamental que los hindúes llaman Brahman, el alma universal, absoluto, sin límites, eterno, de donde nacen todas las cosas. Entonces, los diferentes dioses no son más que imágenes de esa realidad invisible. Por eso, para muchos, el hinduismo en apariencia es politeísta, ya que se veneran a muchos dioses, pero monoteísta si se acude a la realidad última. Entonces ahí ya empezamos a ver que incluso en otras religiones también pasa eso. Y uno empieza a ver determinadas imágenes que de salud, que de bondad, que de compasión, diferentes interpretaciones. Y uno diría, no, entonces en ese caso casi que todas las religiones serían politeístas. Pero en esencia, cuando se va a mirar, ahí pues está la esencia de un solo Dios, que justamente es esa realidad última, eso que está, pues, en este caso Brahman, esa realidad inmutable que está más allá de lo creado. Aquí viene una historia que yo creo que también puede ayudar de pronto a nuestra mente de occidente a entender esta analogía. Generalmente vamos a encontrar muchas historias así en el hinduismo. Entonces dice, mire, según la leyenda, un hombre muy sabio primero pidió a su hijo que echara sal en el agua y después le dijo que por favor sacara la sal del agua. Por supuesto, la sal se disolvió y el chico no pudo sacarla. Entonces el padre le explicó que la presencia de Brahman en el mundo es como la sal en el agua. Es invisible, pero está en todas partes. Y miren que si lo miramos de como que hacemos las analogías correspondientes a las diferentes religiones, se parecen mucho, ¿no? Empezamos a encontrar ciertas similitudes. Claro, los nombres son otros, pero como que el mensaje lo vamos entendiendo. La otra parte, entonces de un lado está Brahman, por otro lado está Atman. El hinduismo enseña que todo ser vivo tiene un alma, y esta alma llamada Atman. Para algunos hindúes, el alma y el alma, digamos que el alma individual es parte de Brahman. Para otros creen que son como dos cosas distintas, que ahí es donde están las diferencias entre unas y otras corrientes. Pero nada que no pase en todas las religiones, o sea, es decir, estas posturas distintas frente a ciertos elementos fundamentales, pues también la podemos encontrar en otras corrientes del pensamiento. Miren esta cita del Bhagavad Gita, dice, aunque nadie puede conocer a Dios por sí mismo, Él envía sus manifestaciones. Siempre que el bien decae, extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifestará en forma humana sobre la tierra. ¿Nos suena parecido de pronto a algunos otros textos en otras épocas? Tal vez sí, ¿no? Empezamos a ver ciertas similitudes. Bueno, entonces aquí sí ya empezamos
Es que esta fue como la parte, voy a volver un pasito acá. Esta fue la parte como marco general que tiene que ver con el hinduismo. Una de las cosas que ya nos dimos cuenta que no necesariamente hay un fundador, sino ya vimos cómo fue el recorrido histórico y cómo digamos que se inicia a partir de esta interacción de estas dos corrientes iniciales de pensamiento entre los índicos y los védicos. Otra cosa que es importante que tengamos claro es de dónde viene el nombre. Es una cosa que puede ser bastante... Yo no sé si ustedes alguna vez se lo han preguntado, de dónde viene esto del hinduismo. Y la explicación resulta también histórica bastante interesante. Resulta que del otro, aquí la clave va a ser el río Indo. Resulta que de un lado del río Indo habitaban persas musulmanes. Y del otro lado, pues estaban los que conocemos como los hindús. Resulta que una de las cosas que va a pasar es que el nombre del río era Shindu, con S, Shindu. Pero en la lengua de los persas, no sé por qué la S no la pronunciaban, ellos lo pronunciaban como Hindu. Entonces, para ellos, todos los que vivían del otro lado del río y que además se leían los Vedas y se regían por lo que decían los Vedas, para ellos eran los hindus, justamente. De ahí viene los hindúes y los que practican eso, pues el hinduismo. Entonces, fíjense que hasta el nombre tiene una explicación cultural histórica que pues hasta resulta bastante, yo diría, curiosa, ¿no? Entonces, finalmente, lo que empezamos a ver es que culturalmente es muy rica esta tradición. Las explicaciones que se dan del mundo y digamos que de la conexión con Dios son muy interesantes. Los Vedas son unos libros que para la historia de la humanidad son sumamente importantes. Y lo que vamos a empezar a ver ahora es, bueno, ¿y cómo es que llegamos a Krishna? Pero esto simplemente ha sido como la parte, digamos, de contexto, ubicación geográfica y contexto. Vamos a tener en cuenta una cosa, ¿no? Sobre todo esto que dice acá, que va a ser clave en todas las manifestaciones de Dios. Siempre que el bien decae, extinguiéndose poco a poco y predomina en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifestará en forma humana sobre la tierra. Hay una cosa que pasa con Krishna, lo vamos a ver más adelante, y es que la guerra que da lugar al libro del Bhagavad Gita es una guerra que llevaba generaciones, es una guerra que llevaba muchísimo tiempo, es un momento que las cosas allá tampoco no estaban nada bien. Entonces, el momento en que las manifestaciones de Dios llegan y vamos a identificar eso en cada una de ellas, es porque en ese momento se estaba viviendo un momento de absoluta oscuridad y digamos que donde el bien, si se quiere, estaba apagándose y se necesitaba como esa chispa para que tomara fuerza y siguiera adelante. Entonces aquí también va a ser así. Entonces vamos a empezar ahora sí a entender, bueno, un poquito más sobre Krishna. Y lo primero, ¿se acuerdan que les dije al inicio? No pierdan de vista a Vishnu, el segundo que les mencioné, es que Vishnu va a ser clave, porque resulta que desde el hinduismo, digamos que la promesa justamente de Vishnu es que cuando el mal amenace al mundo, él iba a venir en forma de uno de sus avatares. Desde el punto de vista de los mitos, tradiciones, el hinduismo, se supone que hayan venido antes unos avatares. Aquí es una cosa un poco extraña de entender porque ellos se refieren como a peces, que había uno que era un pez, otro que era una tortuga, como un jabalí, pero bueno, esa es una interpretación que habrá que mirar en esas épocas que estaba pasando. Pero aquí nos interesa, digamos que en cuanto a los avatares, el octavo avatar de Vishnu es Krishna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Krishna, cuando digamos que viene, lo primero es que se enfrenta a un rey que era un demonio. En la tradición hindú y en la historia, lo que se evidencia es que en esta época parece que había, pues ellos los describen como demonios y como fuerzas oscuras, y pues muchas guerras, y pues era una época bastante difícil. Buda es considerado desde el hinduismo como el noveno avatar de Vishnu. O sea, miren, ya empezamos a ver la relación, ¿no? De todas maneras, de lo que nosotros conocemos con la revelación progresiva. Y pues obviamente, tanto Krishna como Buda van a tener su origen en India. Pero hay una promesa de otro avatar después de Buda que se llama Kalki. Y que se espera que Kalki llegue justamente como un guerrero sobre un caballo blanco y que destruirá el mal. Entonces, aquí está como esa idea justamente de esa protección de Dios a la humanidad en esos momentos en que más necesitemos de su ayuda, cuando hemos perdido el camino y necesitamos que nos vuelvan otra vez hacia
el redil, como quien dice. Hay una cosa que es interesante con Krishna, yo no sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado, y es por qué lo pintan de color azul. En las representaciones gráficas de Krishna suelen representarlo de, sí, de color azulito. Para algunas personas a veces les da como miedo esa imagen de Krishna azulito, pero no, simplemente es que en el hinduismo a la divinidad que la pintan de azulito le están atribuyendo unos atributos, le están dando unos atributos de ser como valiente, de ser determinado, de ser capaz de enfrentar situaciones difíciles, de ser capaz como que de enfrentarse al enemigo. Y lo que pasa es que en el caso de Rama y en el caso de Krishna, realmente Krishna, la época en que le toca venir a la tierra es muy difícil y le tocó enfrentarse a muchas cosas, entonces tiene que ser algo así como muy fuerte, estar investido de esa fuerza, entonces esa es la razón por la que suele pintarse de azul, no es que él fuera azulito. Lo que pasa es que si hay una cosa que es interesante y es la traducción del nombre, porque resulta que si ustedes buscan qué significa Krishna, el significado es como el oscuro, el negro, entonces también ahí tiene una explicación en su nombre. Ahora, claro, ¿por qué el oscuro o el negro? Pues porque las personas de la India, su piel es más morenita, entonces pues de ahí viene. Entonces, claro, muchas veces cuando las personas ven al dibujito de Krishna de azul se imaginan mil cosas y mil interpretaciones. Y fíjense una cosa, en la naturaleza, ¿qué cosas son de color azul? Ah, pues no, es que me dicen flores, no me refiero a cosas más. El mar, el cielo. ¿Qué significa eso? Si nosotros miramos en la naturaleza, las cosas que son de color azul son grandes, incluyen a todos, en extensión son vastas. Entonces, de alguna manera, ahí también hay una explicación que tiene que ver justamente con esa idea del color azul en términos de la inclusión y incluso de la protección en algunos casos. Entonces, fíjense que el azul va más allá de simplemente ser un color bonito para los cuadritos, sino tiene que ver con esa percepción de que lo que es azul es amplio, es grande el mar, el cielo. Hay una idea ahí también de protección inmersa y además tiene que ver con la idea también de que sea una divinidad y una divinidad que es poderosa y que además viene a protegernos. Entonces, fíjense que muchas cosas, yo diría que todas las cosas, tienen una explicación. No solo en el hinduismo, en todas las religiones hay una explicación. Lo que pasa es que a veces uno no se pregunta eso o cree lo que otras personas les dicen, pero ahí está la razón de por qué lo pintan de color azulito. No es que él fuera azulito, sino que lo pintan de color azulito para asignarle justamente esos atributos. Recuerden una cosa, cuando uno ve una representación gráfica en estas culturas antiguas, hay más allá que el dibujo o la obra de arte, es con la intención también de transmitir un mensaje. Tengamos presente que en esta época la gente, digamos que la escritura era un privilegio de muy pocos, la lectura casi de nadie. O sea, en esta época las tradiciones se van a transmitir orales, son historias, son narraciones. Y muchas veces una persona para hacerse una idea de algo, una imagen, una escultura. Entonces de ahí la importancia también de esas cantidades de símbolos en esas representaciones gráficas para de alguna manera estar también estimulando ese inconsciente y transmitiendo un mensaje. Entonces eso también es importante tenerlo claro. El regreso de Krishna ocurrirá cuando la edad de hierro, ay perdón, esa boca se me fue, Kali Yoga sea más oscura y entonces aparecerá Kalki sobre un caballo blanco y con él se iniciará la edad de oro. Pues aún, digamos que esa es como la promesa que está presente. Entonces, bueno, hacíamos a la historia de Krishna como tal. Entonces, miren que de todas maneras, obviamente la intención de esto no es, digamos, no es lavarle el cerebro a nadie ni nada, sino simplemente que culturalmente entendamos los símbolos, entendamos por qué esas representaciones, de hecho, por qué les ponen tantos bracitos o por qué a veces aparecían como con forma de animales algunas deidades, porque realmente lo que se está transmitiendo es el mensaje, como ese atributo que se quiere representar allí. Entonces se pinta de azulito porque es una deidad, porque es fuerte, porque representa la fuerza, el rigor, porque es una época muy difícil y se necesitaba justamente esa fuerza y ese rigor para esa disciplina. Y si ustedes lo piensan, la disciplina de alguna manera uno también la piensa como azul, uno piensa en cosas como serias y estrictas y uno piensa en el color azul. Los bancos generalmente usan ese color. Claro, también transmite paz y tranquilidad, pero es que Krishna también transmitía eso, evidentemente. Entonces empezamos a entender también que mucha de la simbología está muy atada a la cultura, a una explicación cultural. Entonces, por eso a veces no es del todo correcto cuando uno
emite un concepto sin tener como ese soporte cultural antes de, pues de juzgar algo como bueno o como malo. Primero pues lo entendemos y de pronto ahí ya nos hacemos a una idea. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el nacimiento de Krishna. Bueno, pues aquí hay varias cosas interesantes con respecto al nacimiento de Krishna, y es que había también una leyenda que decía que el hijo de Devaki y Vasudeva, el octavo hijo de Devaki y Vasudeva, era el que iba a matar, a asesinar a un tirano que se llamaba Kansa. Entonces este tirano lo que hizo fue encerrarlos a ellos y pues estaba muy pendiente de cuando naciera el octavo hijo, pues para obviamente asesinar. Pero pues bueno, ahí pasaron varias cosas, entre ellas es que la leyenda cuenta que durante un sueño, digamos que la mamá de Krishna tuvo como un mensaje, y hay digamos que hay una diosa que lo protege, llevan a otro, como que hacen un cambio de bebés, una bebé que se queda ahí, ellos a Krishna bebé lo sacan de la cárcel a escondidas, se lo llevan, y Krishna bebé, Krishna chiquito va a ser educado por Nanda y Yasoda, que ellos son campesinos, son pastores de vacas. Entonces los llevan allá y entonces Krishna va a ser educado en una familia humilde, pues como si fuera un pastor. Eso va a ser interesante porque por un lado pues se rompió se cumplió la profecía que había, y de otro lado también por todas las historias que hay alrededor de Krishna cuando era chiquito. Entonces ustedes buscan, de hecho en internet incluso hay una película de dibujitos animados con todas las pilatunas que hacía Krishna cuando era chiquito. Entonces lo muestran como un niño inocente, travieso, pero también con mucho conocimiento, de conocimiento de cosas que tan pequeñito no tenía por qué saber, tanto en idiomas como en conocimiento de cosas que trascendían incluso a los eventos. Hay como muchas historias sobre Krishna de niño y de adolescente, incluso para conseguir los dulces, para conseguir las cosas que quería, todas las travesuras que hacía. Y esa parte pues es hasta adorable y tierno. Y hay muchas representaciones también de Krishna cuando era chiquito, que son, sí, como muy tiernas, que muestran como ese lado inocente de él. Digamos que eso puede ser lindo, pero en aras del tiempo nos vamos a saltar la niñez y la adolescencia hasta llegar a la revelación como tal, que tiene que ver con el libro, con el Bhagavad Gita. Entonces, se nos va a saltar la parte divertida de la historia, entre otras cosas porque en esos años, lo que cuentan las leyendas es que Krishna se enfrentó a muchos demonios, se enfrentó a muchos peligros, protegió a la gente, y hay muchas, muchas historias respecto a todas las cosas que él hizo y cómo se enfrentaba a estos demonios. Pero entonces aquí vamos a saltar un buen pedazo de la historia a lo que tiene que ver justamente con los hechos que dan lugar al libro, o lo que se relata en el libro del Bhagavad Gita. Entonces, lo primero es que el Bhagavad Gita hace parte de un libro más grande que es el Mahabharata. Y en ese libro, en el Mahabharata, nos van a contar los detalles de un conflicto que sucedió entre dos clanes en esa época. Entonces resulta que los clanes de Kauravas, que lo tienen ustedes allí en el último parrafito, y los de Pandavas estaban en conflicto. Pero un conflicto de generaciones, eso llevaba años y años y años, esta gente en semejante problema. Había muerto cualquier cantidad de gente. De hecho, históricamente se conoce este periodo como la batalla de los 10 reyes. O sea, estaban estos dos clanes en conflicto y de lado y lado se habían organizado reyes para apoyarlos. Algo así como la Segunda Guerra Mundial. Estaban, a cada lado tenían aliados. Pero esto era un conflicto que llevaba muchísimo tiempo, que había muerto mucha gente, era una cosa que ya de verdad bastante complicada ese conflicto. Un conflicto muy fuerte de la historia de la antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Resulta que cuando Krishna llega, justamente, y está esta gente en semejante problema, pues ya llevaban generaciones, o sea, estamos hablando de abuelos, padres, hijos en semejante problema. Resulta que cuando Krishna aparece en escena, lo que está pasando es que ya es la batalla precisamente de Kurukshetra. Y ya esto está en un punto que ya no hay nada que hacer. Entonces, lo que va a pasar es que Krishna va a intentar mediar entre los dos y decirles, mire, a los Kauravas que por favor le den un pedacito de tierra a los otros, pues para que negocien, cedan un poquito y resolvamos esto.
pero no se logró. Esta gente definitivamente se quería ir a la guerra, o sea, no había nada que hacer. Entonces, lo que va a terminar pasando es que Krishna, al ver que no hay nada que hacer, que estos se van a ir a la guerra, le dice a Arjuna, que es su amigo, mire, tiene dos opciones. Usted puede escoger mi consejo o mi ejército, ¿qué quiere? Y entonces Arjuna, en medio de su sabiduría, dice, no, pues yo prefiero su consejo. Entonces escoge justamente a Krishna, pues, que lo aconseje. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Bhagavad Gita, el libro, lo que nos narra es esas conversaciones que hay entre Krishna y Arjuna durante esta guerra. Eso es el Bhagavad Gita. Entonces, en ese campo de batalla de Kurukshetra, es cuando Krishna hace todo este diálogo y le empieza a explicar a Arjuna, pues muchas cosas, entre otras cosas, el sentido de la vida, del alma. Le explica por qué él tiene que cumplir su rol como guerrero en ese momento. Le explica muchas cosas que es lo que en esencia tiene ese libro. ¿Qué es lo que pasa acá? Un cambio fundamental que trae el Bhagavad Gita frente a los libros de la antigüedad es que en este libro no se habla de la renuncia del mundo, o sea, al mundo, a hacer asceta mendicante, a dejarlo todo. No, aquí se habla más bien de aceptación, de la aceptación del rol que usted tiene aquí en el planeta Tierra. Es decir, hay una parte del Bhagavad Gita que Krishna dice, mire, usted tiene unas funciones que cumplir, usted tiene unos roles que cumplir, tanto digamos que le ha asignado su gobernante o su lugar aquí en la tierra con su familia, como también tiene unas funciones que Dios le ha asignado, una responsabilidad, una misión. Usted tiene que cumplir con ambas. Usted puede hacerlo, tiene que cumplir con ambas porque es que ambos, digamos que en ambas dimensiones usted debe buscar el equilibrio. Lo que sucede es que en la antigüedad había una idea de que para llegar a Dios o a la divinidad había que abandonar todo en este plano material. Entonces Krishna como que cambia esa idea. ¿Les suena parecido a otra religión? Yo creo que sí. Yo creo que a medida que ustedes van escuchando, van encontrando muchas similitudes con varias de las religiones. Entonces, una de las cosas interesantes es que tanto el Bhagavad Gita como la vida de Krishna fueron muy importantes para la espiritualidad en India porque trajo esa religión a la gente común, porque llevó, digamos, le dio la oportunidad a la gente del pueblo de aprender diferentes herramientas, diferentes caminos para llegar a Dios. Porque es que antes era solo privilegio de los yogis que renunciaban al mundo, de esos que se dedicaban a hacer ascetas, que dejaban todo por dedicarse justamente a la parte espiritual. Entonces, una de las cosas interesantes y bonitas que tiene este mensaje es, usted puede alcanzar a Dios, usted puede volver al Padre, usted puede dedicar también su vida a la búsqueda de Dios, siendo campesino, trabajando la tierra, haciendo las cosas que tiene que hacer. Entonces, de alguna manera, acercó la espiritualidad a la gente, a los campesinos y a la gente del pueblo. Entonces, el mensaje de Krishna fue que el hombre podía participar justamente en este sentido, de este plano material, pero había una cosa que sí era clave, y era que sin el ego, sin deseos, sino que solo por la búsqueda de la causa de Dios. Y fíjense que ahí empezamos a encontrar cierta similitud también con lo que más adelante vamos a ver de Buda. Entonces, solo tienes derecho a la acción, nunca a sus frutos. No permitas que los frutos de la acción sean tu motivo, pero no se aferra a la falta de acción. ¿Qué significa eso? Hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien, pero no hay que apegarnos al resultado. Es decir, yo inicio un proyecto, hoy inicio un proyecto. Entonces lo que me dice Krishna es, mire, usted ponga todo de su parte, inicie ese proyecto con toda la fuerza, con toda la energía, pero deje todo el resultado, permita que fluya, déjelo en manos de Dios. Usted ponga todo de su parte, haga las cosas muy bien y deje que las cosas fluyan, que al final todo va a salir como tiene que salir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos y particularmente en Occidente? Iniciamos un proyecto y tiene que ser cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos. Y cuando eso no se da, sufrimos. Entonces aquí lo que nos están diciendo, no, mire, la manera es hacerlo bien, con ética, poniendo todos los recursos de su parte, pero suelte el resultado, porque es que el resultado ya no depende de usted. El resultado depende de muchas otras cosas que ya usted no puede controlar. Nuestra mente en Occidente quiere controlarlo todo. Entonces, fíjense que ahí empezamos a ver unas cosas interesantes que a veces los mensajes no resultan tan claros. Uno pensaría acá que simplemente es que uno tiene que hacer las cosas y pues que no va a recibir recompensa. No, tampoco es eso. Es simplemente cualquier proyecto que usted tenga en la vida, cualquier cosa que usted quiera hacer, cualquier servicio que usted quiera hacer, hágalo de corazón y de la mejor manera y deje el resultado en manos de Dios.
no se apegue al resultado, porque al momento que usted quiere controlarlo, ya empieza el sufrimiento, ya empezó el ego. Entonces eso es como uno de los mensajes bonitos, importantes. Krishna pues le reveló su forma universal a Arjuna y le mostró pues muchas cosas que es lo que relata el libro. Y pues obviamente después de 18 días, este diálogo duró 18 días, pues Arjuna se volvió el discípulo amado de Krishna, pues quién no, o sea, si uno tiene a una manifestación de Dios sería como el colmo, ¿no? Que no lo hubiera hecho. Una cosa clave acá es que Krishna encarnó todos los aspectos humanos, o sea, era como un humano, tanto los aspectos humanos como los aspectos divinos, que eso a veces nos cuesta un poco entender a nuestra mente humana. Es decir, él como avatar de Vishnu jugó un papel humano, era un ser humano, pero al mismo tiempo su alma estaba plenamente realizada y conectada con Dios. Otra cosa que es común a las manifestaciones de Dios es que pocos reconocieron su altura espiritual. Pocos de los que estaban cerca se dieron cuenta alcanzaron a entender quién era. Entonces eso también es una cosa que es común, y vamos a ver que es común a las manifestaciones de Dios. Después, Krishna se retira, ya tiempo después se retira. La leyenda lo que cuenta es que un cazador que lo confundió, él se vio como un ciervo, disparó una flecha y le dio justo en el tobillo, que era la única área débil de Krishna, pero ya sabía que era el momento pues, de volver al padre, entonces pues lo aceptó humildemente y pues ahí termina como lo que es la manifestación de Krishna en la tierra. Sin embargo, el legado es impresionante. Estableció el reino de la ley interna y no solo eso, sino que restauró el verdadero espíritu del heroísmo, motivado, que no era motivado por el ego humano, sino por la búsqueda de la divinidad. Entonces aquí vamos a ver que muchas de las historias que vemos en la antigüedad de héroes en esta región, lo que vamos a encontrar es que estaban motivados era por la riqueza, por ser reconocidos, eran héroes que querían ser recordados en la historia. Pero aquí lo que Krishna hace es recordarle a la humanidad que el camino es buscar a Dios, es mirar hacia Dios, es la búsqueda no del ego, sino una búsqueda hacia volverse uno devoto de Dios. Entonces trajo a la conciencia de la tierra la verdad suprema de que la vida terrenal, ahí se me fue, y no terrenal, pues ahí quedó como mal hecha la traducción, perdón. Entonces trajo a la conciencia de la tierra que la verdad suprema, que la vida terrenal, al ser divina también, pues debía vivirse de manera coherente y pues de manera ética y moral. Es decir, esa idea de que uno podía portarse como quisiera y luego el karma se encargaba, como que no. Lo que Krishna dice, no, la vida en la tierra, siendo creación de Dios, debe ser coherente y consistente. Usted también debe reconocer a Dios en todas y cada una de los seres, criaturas y en usted mismo y en sus acciones. Hay una coherencia allí importante. Cuando vemos el mensaje desde el punto de vista del camino a la liberación, ¿y por qué la liberación? Porque para los hinduistas, el ciclo de vidas, muertes y nacimiento, ciclo de reencarnaciones, en el que uno aprende un poquito cada vez que vuelve, la idea, lo que uno debe buscar es liberarse de eso y trascender para poder llegar a Dios. Entonces, por eso hablan del camino de la liberación. Dice, mire, hay 3 vías. Usted puede liberarse a partir de los actos, es decir, siendo coherente, ético, cumpliendo con sus deberes, moral, haciendo las cosas correctas. Ese es un camino. Otro camino es el de la devoción. Entonces, la oración y la meditación como camino para liberarse. Y un tercer camino es el del conocimiento, pero miren cómo lo entienden, porque es distinto a lo que nosotros entendemos de conocimiento. Dice, descubrir mediante la meditación la verdadera naturaleza del alma y buscar en ella el Brahman, el espíritu, el todo universal para unirse a él. Es una idea de conocimiento diferente a la nuestra. No es una idea de conocimiento como información que almaceno, sino una idea de conocimiento a partir de la meditación, entendido justamente de esa conexión con Dios. Y había una que también podía ser, que se mantuvo, nunca se eliminó, que fue la renunciación a los bienes materiales y a los placeres, que es la vida de los ascetas. Esa va a ser, vamos a ver que se va a mantener por un buen tiempo. Más adelante habrá otra manifestación que será la encargada de decir que ya no más por ese camino. Pero vemos en estos 3 mucho sentido, ¿no? O sea, actos puros, la vida de la devoción, la oración y el conocimiento, pero no el conocimiento externo, sino el conocimiento a partir de la conexión con Dios. Eso también me parece que es bonito.
y bastante, desde mi punto de vista, coherente. Entonces ustedes se pueden estar preguntando ahora, bueno, pero listo, fueron 18 días en que estos estaban en una guerra y Krishna le explicaba a Arjuna, ¿qué le explicaba? Entonces imagínense, esto es en plena batalla, ustedes se pueden imaginar, y Krishna le está hablando a Arjuna de la naturaleza del alma, la naturaleza de Dios, el tiempo, la creación y las leyes de la acción del karma, o sea, yo no me los imagino, esos dibujitos son como representaciones de esa batalla, ¿no? Y en plena batalla, en pleno conflicto, ellos en semejantes discusiones tan profundas. Igual a uno le llama la atención el libro, te llama la atención leer el libro, pero ojo porque hay que mirar también la traducción, ¿no? Esto también tiene, ahorita más adelante les voy a mostrar, hay un solo parrafito, hay un solo verso que tiene cualquier cantidad de traducciones y ha dado discusiones, pero hace años para tratar de encontrar la traducción más cercana. Ahorita les voy a mostrar que es un párrafo bien bonito. Ahora sí miramos lo que es Dharma y lo que es religión desde el punto de vista del budismo, del hinduismo, Dharma. Entonces hay una cosa, un concepto que es el de Bhakti. Ojo porque, fíjense una cuestión. Cuando Krishna estaba dando este mensaje, él no se estaba refiriendo a ninguna religión. Él está hablando para todos. Los que lo encasillamos en una religión somos nosotros. Entonces, Bhakti no es dogma o creencia de una religión en particular. Bhakti, digamos, lo vamos a entender ahora que les cuente qué es Dharma. Dharma, desde el punto de vista del hinduismo, se refiere a una cualidad que es propia de cada cosa. La piedra es dura, el agua moja, el fuego calienta, el azúcar es dulce. Entonces, desde el punto de vista del hinduismo, el Dharma de una entidad viviente de nosotros es Bhakti. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra cualidad inherente es el amor y el servicio. Existimos para intercambiar en reciprocidad amor con Dios y servirlo con devoción. Entonces, miren aquí la parte que sigue. Ninguna entidad viviente puede evitar amar y servir. O sea, todos estamos para amar y servir. Chiquito, unos más, otros menos, pero todos. Y miren lo que sigue. Cualquier escritura que promueva este vínculo está promoviendo Bhakti. Cualquiera. No importa qué nombre tenga. O sea, porque la naturaleza del ser humano es amar y servir. Amar a Dios, servir con devoción. Y si tenemos presente que para los hinduistas, Dios, digamos, todos estamos en Dios porque todos estamos en Brahma, todos somos manifestaciones, representaciones de Dios. Amar y servir al otro es una forma también de amar y servir a Dios. ¿Se acuerdan al inicio cuando decía que para un creyente el servicio es esa forma de acercarse nuevamente a Dios? Pues ahí está, amar y servir. Y no está hablando de una religión en específico. Cualquier creencia, cualquier cosa que usted hace que lo lleve a amar y servir, ya estamos en esta idea de Bhakti. El destino de la vida humana es elevar la conciencia y liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. Para esto los Vedas recomiendan la purificación de los mayores eventos de la vida a través de ceremonias religiosas. Entonces aquí viene otra cosa que a veces en Occidente nos choca un poco, aunque también lo hacemos, pero nos choca un poco. Y es los rituales. Eso que en apariencia nos diferencia a unos de los otros en cuanto a religiones se refiere. Entonces resulta que nos ponemos a pensar, una época en la que poca gente sabía leer y escribir. Una época en que transmitir un mensaje era realmente difícil. ¿Cómo hacemos para que las personas empiecen a tener ciertas prácticas que les van a permitir, por ejemplo, comprender mejor a Dios o mejorar su vida? Pues aquí más o menos lo que Confucio decía también. Justamente se diseñan estos protocolos, estos rituales para empezar a cambiar esos hábitos negativos. Miren con el COVID. ¿Cuántos de ustedes se lavaban las manos cada vez que llegaban de la calle antes de la pandemia? Probablemente pocos. Resulta que nos tocó lavarnos las manos cada vez que entramos y salimos, cambiar. Bueno, aquí, por ejemplo, está por el tema de quitarse los zapatos. Hay unos protocolos que nos tocó aprender. ¿Por qué? Por la pandemia y medio las manos. Total, que hoy en día usted llega a su casa y lo primero que hace automáticamente es lavarse las manos. Esa es una forma de generar nuevos hábitos en nosotros, es decir, de generar nuevas conexiones neuronales. ¿A partir de qué? De hacer esos protocolos de manera consciente hasta que se vuelven ya parte del día a día. Pues muchos de los rituales que se hacen en las diferentes religiones tienen que ver con eso.
o la forma en que se enseña y la forma en que de alguna manera se santifican ciertos eventos. Entonces resulta que nosotros en Occidente no estamos muy dados a eso. Entonces uno dice, no, pero debería poner ceremonia del té, pero por Dios, eso es mucha demora, yo me sirvo el té y me lo tomo. Pero es que detrás del ritual hay mucho más que simplemente la acción. Es un tema de conciencia con el momento presente y con Dios. Entonces, yo puedo llegar y, por ejemplo, iniciar la sesión de hoy ya y empezar a hablar como cuando voy quiero otra conferencia. O puedo prepararme desde antes, poner musiquita suave, hacer mi propia oración, calmar mi mente y hacer mi propio ritual. Y hacerme consciente del momento y de mi conexión con Dios. Lo que sigue después se va a sentir bastante diferente. Si ustedes se ponen a pensar, muchos de los rituales que se hacen en las diferentes religiones están buscando eso, que uno salga de ese acelere de su vida y se disponga para conectarse con Dios, lavarse las manos, quitarse los zapatos, respirar. Hay diferentes formas, pues en el hinduismo hay un montón y justamente tenían que ver con esa necesidad de santificar o de conectar con Dios antes de hacer cualquier cosa. Entonces hay rituales para la concepción, para el nacimiento, para cuando el niño recibe su nombre, cuando por primera vez recibe el alimento, para empezar su educación, para la iniciación espiritual, para todo. Hay rituales y protocolos. Entonces, claro, cuando uno desde Occidente ve eso, uno dice, uy, no, pero por Dios, ¿qué es todo esto? ¿Qué horas uno se va a aprender todas esas cosas? Pero en ellos estaba muy arraigado. Sin embargo, hay una cosa que dicen los Vedas y es que hay algo que puede reemplazar ese ritual y es el canto del mantra de Hare Krishna, que ese canto del mantra Hare Krishna es suficientemente potente para purificar cualquier evento, cualquier cosa. Fíjense que lo que están haciendo ellos en todo caso al hacer estos rituales es purificando su mente y el evento que se va a llevar a cabo después. Entonces ya empezamos también a ver ahora sí a vislumbrar o a entender un poquito la espiritualidad, ya no tanto la religión, sino lo que implica para ellos en su día a día el hinduismo. Y ya más adelante vamos a ver lo del canto del Hare Krishna. Ya casi terminamos. Bueno, en cuanto a las enseñanzas, a la forma en que se enseña, entonces ellos pues había varias formas de recibir. Uno podía ser directamente uno estudiando solito, aprendiendo uno solito la percepción interna, haciendo análisis, y el otro era escuchar autoridades o personas que sabían del tema. Nuevamente, tengamos presente que es una época en que libros poco y que la gente supiera leer y escribir difícil y Zoom no había, entonces no había forma de videoconferencias, le tocaba a uno solito mirar a ver cómo resuelve o buscar a gente que sabía más que uno para poder aprender. Entonces la cosa no era tan fácil en esa época. Bueno, en cuanto a las religiones del mundo, la relación del hinduismo con las religiones del mundo o Krishna con las religiones del mundo, al principio, Krishna habló del conocimiento contenido en los Vedas que era destinado para toda la humanidad. Es decir, esto no está para los hinduistas o para estos, no, es para toda la humanidad. Además, porque los Vedas y los textos, incluso los diferentes textos, hablan, pues, digamos, se habla en ambos sentidos, ¿no? El mundo material y el mundo espiritual. Y además son una guía para alcanzar la meta del amor de Dios. Lo que sucede es que con el transcurso del tiempo, el mensaje original se ha tendido a malinterpretar. Y entonces ahí es cuando Krishna tiene que renovar sus enseñanzas, adaptarlas a los tiempos y lo hace a través justamente, bueno, en este caso Vishnu, de sus diferentes avatares o de sus representantes o devotos que como que renuevan el mensaje. Aquí como que se hace la alusión justamente a las potenciales relaciones que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a esas manifestaciones de Jesucristo, Buda y Muhammad, como esos seres que justamente renuevan el mensaje y lo actualizan a cada época. Entonces, lo que vamos a ver es que efectivamente cuando la humanidad pierde el camino, cuando la oscuridad nos está como ganando la partida y además nosotros nos alejamos del camino, entonces Dios manda a su mensajero para que volvamos otra vez al camino y sigamos adelante. Bueno, aquí lo que estamos viendo es un símbolo que probablemente ustedes han visto o conocen bastante bien, que es el símbolo del Om, que pues quería que viéramos primero el significado. Fíjense ustedes que todas y cada una de las partecitas de la letra tiene un significado.
Voy a poner aquí esto porque parece que mi vecino tiene visita. Entonces, cada trocito tiene un significado. Cada pedacito del dibujito es el estado de vigilia, el estado de profundo sueño, el estado de sueño. La ilusión es Maya, que es justamente este mundo material, el mundo de la ilusión. Y la parte de arriba que tiene que ver con la conciencia infinita. Este Om, que generalmente se pronuncia como Aum, y que uno ve generalmente lo asocia justamente a las personas cuando están meditando, es conocido como el sonido primordial. Es como cuando hacen ustedes y lo intentan hacerlo en sus casas, empieza la parte del aún, o sea, aún, y eso que queda después como vibrando, esa vibración, se asocia justamente al sonido después de que fue creado el universo. Es como la sensación, no solo el sonido, sino la vibración que se siente. Entonces, cuando uno empieza a meditar haciendo este sonido, después de un ratito, uno sí empieza como a vibrar su cuerpo y se siente como diferente. Pues ahí está un poco la explicación por qué es tan importante este símbolo del Om. Y se utiliza mucho en meditación y también los símbolos, aunque mucha gente a veces lo porta sin saber de qué se trata. Otro aspecto importante tiene que ver con este mantra, que es el Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. La palabra mantra proviene de dos vocablos sánscritos. Mana, que significa mente, y tra, que significa liberar. Entonces, ¿qué significa un mantra? Pues un mantra es una vibración sonora que nos ayuda a liberar la mente de las influencias de este plano de la materia. Particularmente, en el hinduismo hay un montón de mantras, pero particularmente significa, oh mi Señor supremamente atractivo, fuente de todo placer, oh energía espiritual del Señor, por favor, ocúpame en tu servicio con devoción. Esta es una interpretación, porque si ustedes buscan en internet traducción del Hare Krishna, salen un montón. ¿Por qué? Porque es que la transcripción del sánscrito al inglés y al español, a los diferentes idiomas, no es así tan sencillo. O sea, no es que la haga Google, ¿no? Es bien difícil. Entonces, muchas veces los significados a veces no son tan precisos porque cada una de estas palabras puede tener muchos posibles significados. Sin embargo, es muy probable que ustedes hayan visto en sus ciudades a personas cantando este mantra con atuendos bastante coloridos y muy alegres. Generalmente, cuando uno lo levantan en la madrugada, yo les conté que en una época hice parte de una comunidad de estos, estuve un tiempo, cuando te levantan en la madrugada, después de ducharte con agua fría, a cantar este mantra, uno no es que sea muy feliz. Sin embargo, ellos dicen, canta el Hare Krishna y serás feliz. Y una cosa muy extraña pasa, de verdad, que uno empieza a cantar y le da de empezar como risas. Es simpático. Inténtenlo ver cómo les va con el Hare Krishna. Es bonito. Entonces, fíjense ustedes que aquí pues hicimos como un recorrido, yo diría bastante sintetizado del hinduismo y de Krishna y de algunos de los, digamos, de los símbolos como el Om y como el Hare Krishna. Nos falta también hablar del yoga. El yoga también es digamos que está asociado al hinduismo y el yoga tiene que ver también con la autodisciplina y justamente esa conexión entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces ahí también vamos a ver los diferentes estilos de yoga que existen y pues la importancia que tiene el yoga en términos de la salud y el equilibrio y la armonía. Entonces no son solamente los mantras y las oraciones, sino que también hay un aspecto que tiene que ver con el cuerpo. Bueno, entonces aquí lo que vemos, uy, se movió, es que, perdón que moví el iPad. Vamos a terminar con un par de extractos del Bhagavad Gita, que son como los que a mí, digamos, yo no podría decir que favoritos, pero sí los que tengo como más cerquita del corazón. Entonces está este que dice, quien reconociendo la unidad universal del ser, ve con imparcialidad la misma esencia de todos los seres, solidarizándose con ellos tanto en el placentero como en lo doloroso, en verdad, este es el más grande de los yogis. Para mí este es el tema de la compasión y de la unidad, que también vamos a ver reiterado en las diferentes manifestaciones de Dios. Este es otro párrafo que es el capítulo 8, que a mí me parece muy poético. Dice, de lo inmanifiesto surgen todas las cosas manifiestas en el comienzo de un día cósmico. Con la llegada de una noche cósmica se disuelve el regreso al estado de lo inmanifiesto.
Y más allá de todo esto, hay un estado de ser. Más allá de lo inmanifiesto, yace lo inmanifiesto eterno, aquel que en la destrucción de todos los seres no es destruido. Me parece como una forma muy bonita de referirse a Dios. Y este es el párrafo que les decía que ha generado toda una serie de controversias. Es un párrafo, a mí me parece bello, sí, muy simbólico, pero resulta que ahí ven ustedes el escrito en sánscrito, las traducciones que han hecho los diferentes traductores a lo largo de la historia, digamos que presentan algún tipo de inquietudes, entonces hay un debate muy grande sobre este párrafo. Miren lo lindo que es. Así como el agua que emana de una fuente llena las vasijas de acuerdo con la forma y capacidad de cada una de ellas, así también las enseñanzas espirituales no proporcionan sino la parte que cada cual es capaz de recibir conforme al grado de su evolución. Y a mí me parece tan bonito, además porque si ustedes se pueden a pensar, ¿quién dijo? Pues Krishna cuando dijo esto se lo está diciendo a personas que, o sea, cualquier persona puede entenderlo, pero son con cosas del día a día, o sea, no es una cosa elevadísima hablándonos de física cuántica y de números, sino así de sencillo, diciendo, miren, así como el agua llena una vasija, de acuerdo a la forma que tiene y la capacidad de la vasija, si es un vaso, pues llena el vaso, si es un pocillito, pues llena el pocillito, si es una caneca más grande, pues la llena, pues las enseñanzas espirituales va a ser lo mismo, no proporcionan sino la parte que cada cual es capaz de recibir conforme el grado de su evolución. Y eso también los bajáis sabemos que tenemos una, está muy parecida a nosotros más adelante en algunos libros. Creo que ustedes ya están recordando. Entonces, a mí me parece bello. Ahora miren esta tan bonita. Dice, el grado de revelación de los profetas de Dios en este mundo debe, sin embargo, diferir. Cada uno de ellos ha sido el portador de un mensaje bien diferenciado y ha sido comisionado para revelarse a sí mismo mediante hechos determinados. Es por esta razón que parecen variar en su grandeza. Por lo tanto, es claro y evidente que cualquier variación aparente en la intensidad de su luz no es inherente a la luz misma, sino que debe ser atribuida más bien a la receptividad variante de un mundo que siempre cambia. O sea que ellos son grandes y poderosos y bellos. ¿De qué depende que los entendamos o no? Pues de nuestra capacidad, de nuestro nivel de evolución, de qué tanto estudiamos, de qué tan amorosos somos. Cada uno de ellos es el camino de Dios, que conecta este mundo con los reinos de lo alto y el estandarte de su verdad para todos los que están en los reinos de la tierra y del cielo. Ellos son las manifestaciones de Dios entre las gentes, las pruebas de su verdad y los signos de su gloria. Y pues eso era lo que les quería contar de Krishna. Yo no sé si logré transmitirles el cariño que tengo por, por Krishna y digamos que de pronto quitar un poco los miedos que uno puede tener y aproximarse a la lectura del Bhagavad Gita, digamos, de otra manera. Ahora sí, con una atención. El Bhagavad Gita ha sido traducido de muchas formas y maneras. Entonces también hay que tener cuidado con cuál traducción está uno leyendo y leerlo en contexto. Siempre es importante como tener claro estos temas de contexto para poder comprenderlo mejor. La cantidad de dioses, Ganesh, que parece un elefante, ese, por ejemplo, es uno que a veces cuesta un poco, ¿no? Que uno ve la estatuita de un elefante y dicen, eso es un dios y además le ponen florecitas. Es que Ganesh representa la fuerza también. O sea, ustedes han visto en las películas o en los documentales qué pasa con un elefante o una manada de elefantes sale corriendo, acaban con todo. Entonces Ganesh es ese dios que se encarga de resolver los problemas que usted tenga. Usted le pide a Ganesh cualquier problema y él le resuelve lo que sea. Pero fíjense que no es a la larga que existe un elefante, mitad humano. Es simplemente esa idea de esa fuerza. Por ejemplo, en algunos otros se conoce, también tenemos representaciones así de ciertos santos o de ciertos seres que supuestamente resuelven todos los problemas. Entonces, fíjense que simplemente es eso, es como esos atributos que se le dan a esa identidad en busca de adquirirlos, ¿no? Entonces también está Lashmi, que tiene que ver con la prosperidad, y así con cada uno de ellos. Son 3000, así que no vamos a entrar en detalles con los diferentes dioses, pero sí espero haberles transmitido un poquito, digamos, de ese amor que puedo sentir digamos que por Krishna y ojalá pues también la curiosidad para que ustedes sigan revisando y leyendo. Y yo creo que los bajáis que están aquí presentes sí encontraron muchas cositas que conectan muy bien con la fe bajáis y los que son católicos también y los que son budistas también. Y yo creo que ya se dieron cuenta de un detallito, ¿no?
La apariencia externa es la que cambia, pero como que el mensaje parece que ha sido constante. Bueno, muchas gracias. Claudia, te pasaste. Preciosa tu disertación, tu charla, tu tema está maravilloso. Se nota que te gusta mucho Krishna porque se te sintió vibrar. Así que te agradezco un montón, nos dejaste todo clarísimo, me encantó, me encantó, me encantó. Así que te queremos dar un aplauso, pueden sacar sus micrófonos. Gracias. O dámosle a la Claudia por este lindo regalito que nos hizo de esta Claudia. Gracias. charla. Muy interesante. Muy bien, Claudia. Somos tus fans. Oh, gracias. Pero no, ¿cuál fans? Esto más bien es como también generar la curiosidad de pronto, si quieren alguien más leer o comprender o estudiar. Es bonito aprender de las manifestaciones y es bonito leer. Fíjense que, por ejemplo, ese mensajito, ese último que les decía que es un párrafo bien cuestionado, es bien interesante porque ahora hay que reflexionar, bueno, y yo, si yo soy una vasijita, ¿qué tan grande soy? ¿Qué tanto he evolucionado? ¿Qué tantos prejuicios aún tengo? Porque miren que la manera que uno va quitando prejuicios es conociendo. Y entonces en la medida que uno como que va deshaciéndose de los prejuicios y comprende mejor, está haciendo su vasijita más grande para servir, para ayudar. Entonces uno ya va a ver un hinduista, cuando pasen por frente a una casa Krishna, aquí en Bogotá hay una, ya uno la ve hasta con cariño, uno ve los elefantes y dice, ay, mira qué lindo. Entonces ya como que cambia la actitud, ¿no? Ya se quita un poco el miedo. Entonces ojalá se logre eso. Gracias, Claudita. Yo me gustaría hacerte una preguntita que me quedó la duda. Siempre me han dicho que Krishna tiene que ver con Krishna de Cristo y que murió de la misma forma de Cristo. ¿Eso es verdad? Pues mira, hay unos, yo no sé si eso sea verdad o no, la verdad no tengo eso claro, pero sí sé que hay bastantes estudios, análisis, bastante, pues unos muy serios, otros muy superficiales, en los que comparan a Krishna, a Buda y a Jesús y encuentran ciertas similitudes. Yo les diría que sigamos estudiando y luego miramos si las encontramos o no nosotros. Hacemos de hecho, una revisión del tema, porque sí hay bastantes trabajos que encuentran similitudes, de hecho, entre los tres. Y si ustedes recuerdan, incluso en el mismo libro de Dios pasa, el guardián también nos hace unos parrafitos donde nos hace esas comparaciones, particularmente entre Jesús y Bahá'u'lláh. Pero entonces sí hay quienes los han hecho. Han encontrado similitudes, por ejemplo, con relación al tema de sus mamás, en relación a la forma en que fueron sus ministerios, pero digamos que no es, como te dijera, no puedo asegurarte que sea así, pero sí los hay. Si ustedes buscan en internet Cristo, Krishna, Buda, incluso aparecen foticos en que están los tres y las comparaciones y todo el asunto, pero pues no tengo certeza de si eso sea así. Yo creo que Panchito puede ayudar más ahí con ese tema que yo. Gracias, Claudia. Sí, podemos entrar en un ciclo de preguntas, Claudita, ahora, si es que alguien te quiere preguntar algo o hacer un comentario.